Guatemala en los tratados que firma. No sé si vimos todos los principios o nos quedamos a medias con alguno. Las fuentes de extradición. Sí, Ligda, las 6 fuentes de la extradición. Y lo que son principios observados en los tratados firmados por Guatemala en cuanto al delito. No recuerdo si los miramos todas, Ligda, o nos quedamos en alguna. Linda, buenas noches. Fíjese Buenas que yo dejé noches. marcado y nos quedamos en la página 62. Nos falta ver los elementos característicos del delito. Hasta ahí Ah, me sí, quedé. vimos el delito, es cierto. Muchas gracias. Es que a veces se me confunde con la otra sección, pero voy a empezar a marcar. Bien, les voy a dar una definición de delito que es mucho más fácil de aprender porque van inmersos ahí muchos de los elementos positivos del delito. Entonces, se los voy a dar despacio por si quieren anotarlo. Hay algunas frases de las anteriores definiciones a la que yo le voy a dar, entonces pues ustedes saben, ¿verdad? Si yo siento que es la que más se usa y la que más fácil de aprender. El delito es la acción típica, antijurídica, culpable y punible. La acción también es señalada como conducta humana, es decir, pero que para tiene que haber una acción, una conducta humana. Esa acción o conducta humana debe de estar tipificada como delito en nuestra ley. Antijurídica, porque para constituir delito hacemos lo contrario a lo que está regulado en la norma o a derecho. Culpable, porque la persona que comete un ilícito tiene la oportunidad, la voluntad de elegir si lo comete o no lo comete. Y es punible porque al condenar a una persona que ha cometido un ilícito se le va a aplicar una sanción, una pena. Entonces, vamos a decir que delito es una acción típica, antijurídica, culpable y punible. ¿Lo lograron copiar? Sí, Ligda. Sí, Bueno, entonces vamos a, les voy a explicar que
Dentro de los elementos característicos del delito, hay elementos positivos y hay elementos negativos. Cuando ustedes ven la definición de lo que es delito y ven los elementos positivos del delito, van a ver que es lo mismo, que son los mismos delitos. Tenemos en los elementos positivos del delito lo que es la acción o conducta humana, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, la imputabilidad, las condiciones objetivas de punibilidad, la punibilidad. De todos estos, la mayoría está dentro de la definición del concepto de delito. Ahora veamos lo que son los elementos negativos del delito. La falta de acción o conducta humana. ¿Por qué son elementos negativos? Porque es lo contrario a los elementos positivos. Vayan analizando ustedes que en los elementos positivos del delito señala la acción o conducta humana. En los elementos negativos del delito está la falta de acción o conducta humana. En los positivos la tipicidad, en los negativos la atipicidad o ausencia de tipo. En los positivos la antijuricidad y en los elementos negativos las causas de justificación. En los positivos la culpabilidad y en los negativos las causas de inculpabilidad. En los positivos la imputabilidad y en los negativos las causas de inimputabilidad. En los positivos las condiciones objetivas de punibilidad y en el negativo la falta de condiciones objetivas de punibilidad. Y por último, el último elemento positivo, que es la punibilidad, el último de los negativos es las causas de exclusión de la pena o excusas absolutorias. Todos ellos conforman los elementos tanto positivos como negativos del delito. Pero en nuestra legislación guatemalteca, en cuanto a los elementos negativos del delito, tenemos lo que son las causas que eximen de responsabilidad penal, que son 3 causas. La primer causa es la 62. La primer causa está regulada en el artículo 23 del Código Penal, que son las causas de inimputabilidad. Dentro de estas tenemos la minoría de edad, o sea, los menores de edad, y el trastorno mental transitorio. Aquí solamente se los voy a enumerar, ya más adelante se los voy a explicar. ¿Ya tiene la mayoría su código penal? Sí. Sí. Bueno, yo creo que vamos a nombrar unos representantes de todos para que hablen, porque ahorita es un silencio. Y dicen que el silencio otorga, ¿no? Quedarse callado uno otorga. Bien, entonces el Código Penal ya vamos a empezar a usarlo con más frecuencia porque todos los temas que vamos a ver a partir de lo que es el delito, pues ya tenemos que ver dentro de los elementos positivos del delito algunas cuestiones ahí y ya ir en cuanto a la teoría y en cuanto a lo que está regulado en el Código Penal. Entonces, dentro de las causas de justificación que están reguladas en el artículo 24 del Código Penal, se encuentra la legítima defensa, el estado de necesidad y el legítimo ejercicio de un derecho.
Y por último tenemos las causas de inculpabilidad. Entre ellas está el miedo invencible, la fuerza exterior, el error, la obediencia debida y la omisión justificada. Entonces, cuando alguien les pregunte, que escuche, que ustedes están recibiendo derecho penal, ¿qué respondería Levin si se le pregunta cuáles son las causas que eximen de responsabilidad penal, de conformidad con el Código Penal? La minoría de edad, Lee, el trastorno mental transitorio y la legítima defensa, según los artículos 23 del Código Penal y 24. Pero, mire, pues cuando se les pregunta cuáles son las causas que eximen de responsabilidad penal, si bien es cierto, está la minoría del trastorno mental transitorio, la legítima defensa, entre otros, la respuesta correcta es, primero, las causas de inimputabilidad, segundo, las causas de justificación y tercero, las causas de inculpabilidad. Las causas de inimputabilidad pues tienen aplicación en la minoría de edad y el trastorno mental transitorio. En las causas de justificación, pues ya empezamos con la legítima defensa y así sucesivamente. Y cuando hablamos de causas de inculpabilidad, estamos hablando del miedo invisible y de los demás, ¿verdad? Entonces, la respuesta correcta es, ¿cuáles son las causas que eximen la responsabilidad penal? Las causas de inimputabilidad, las causas de justificación y las causas de inculpabilidad. Okay. Cada una de ellas tiene una manera de aplicar, tiene un procedimiento para poder ser aplicada, no solo se aplica así nada más, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, también dentro de nuestra normativa penal, tenemos los elementos accidentales del delito, pero en el Código Penal, en el artículo 25 y 26 y 27, lo van a encontrar como circunstancias que modifican la responsabilidad penal. Van a encontrar las circunstancias atenuantes y las circunstancias agravantes. Las circunstancias atenuantes son las que se van a aplicar para aminorar la pena de una persona que está siendo sindicada o una persona que ha cometido un delito. Que agravan la pena. Pero eso lo vamos a ver más despacio más adelante, ya con detalle. Entonces, pues ya van a tener ustedes la oportunidad de ver cómo se aplica cada causa señalada en el Código Penal. ¿Alguna pregunta? No, Lee. Leida, disculpe, ¿qué dijo que eran las atenuantes? Las circunstancias atenuantes son todas aquellas que de alguna manera van a beneficiar si se aplican a la persona que ha cometido un ilícito dentro del proceso para bajar la pena. Gracias. Bien, entonces veamos la clasificación de los delitos. Tenemos los delitos, la clasificación por su gravedad. En esta clasificación, pues tenemos los delitos y tenemos las faltas. Los delitos son considerados como infracciones graves a la ley penal, mientras las faltas son infracciones leves. Entonces,
digamos que un delito grave o el homicidio o cualquier otro delito que es penado con prisión, en el caso de las penas, pues se aplica un arresto que puede ser conmutable por pago de una multa, ¿no? Entonces ahí vemos la diferencia en cuanto no solo a la gravedad del hecho, sino en cuanto a la pena aplicable al delito y la que se aplica a la falta. Luego viene la clasificación por su estructura. Pues aquí nos encontramos con los delitos simples y los delitos complejos. Cuando hablamos de delito simple es que digamos, en la comisión de un hecho delictivo solamente se va a perjudicar o se va a violar o causar algún daño a un bien jurídico protegido. Por ejemplo, cuando se mata a una persona, solamente se está violando el bien jurídico tutelado o protegido, como está señalado aquí, de la vida y la integridad de la persona. En el caso de los delitos complejos es cuando de una acción o de un hecho se causan una infinidad de delitos que violan varios bienes jurídicos protegidos. Por ejemplo, cuando se lanza una bomba en un edificio que está repleto de gente, ahí van a haber lesionados, distintas lesiones, van a haber muertos, van a haber daños a la propiedad, va a haber incendio. Entonces, hay una gama de delitos que van contenidos dentro de ciertos bienes jurídicos protegidos. Entonces, no solamente se está dañando un bien jurídico, sino que se está dañando varios de un solo hecho, de una sola acción. También está la clasificación por su resultado. Aquí clasifican los delitos de daño y de peligro, y instantáneos y permanentes. Los delitos de daño son aquellos que lesionan el bien jurídico tutelado, produciendo una modificación en el mundo exterior, en el caso de un homicidio, en el caso de un asesinato, ¿no? Se daña a la víctima, matándola. O en el caso de un robo, se daña a la víctima quitándole un bien de su propiedad. En los delitos de peligro, porque se proyecta en poner en peligro a una persona antes de la comisión del hecho delictivo. Por ejemplo, un disparo de arma de fuego, ¿va? No necesariamente le va a dar a la persona, sino que con solo el hecho, el susto, con solo el hecho de disparar, y aunque no le dé, se está causando o se está poniendo en peligro la vida o la integridad de la persona. También tenemos los delitos instantáneos, aquellos que se perfeccionan en el momento de su comisión. Es decir, que en el caso, tal como señala aquí, de un delito de asesinato, al momento en que usted cumple con los requisitos que ha estado planificando en cuanto a matar a alguien, se van a perfeccionar con la muerte de la persona a la que usted quiere matar y mata. Y en el caso de los delitos permanentes son aquellos que la acción del sujeto activo continúa manifestándose por un tiempo más o menos largo. En el caso del plagio o secuestro,
Mientras no se libere a la víctima, el delito continúa, por eso se llama permanente. ¿Alguna pregunta? No, Lida. Lick, buenas noches, una pregunta. En este Buenas caso, noches. por ejemplo, que si una persona, pues, tal vez no dispara, pero con el simple hecho de desenfundar el arma cae en ese delito, Lick. No. Bueno, salvo que eso esté siendo utilizado como una manera de intimidar, que podría Exacto. encuadrar en una amenaza, ¿no? Porque el arma eso es lo que produce, la saque usted o no de la cosa esa donde la guarda, el hecho, bueno, de hecho es ilegal, constituye delito el cargar el arma a la vista, pero digamos, con solo el hecho de estar usted en un lugar donde hay personas con arma de fuego, es una manera de influir miedo, ¿no? De intimidar. Y a lo mejor no lo van a usar o de repente le molesta a la persona tener el arma en la cintura y viene y la quita con tal de no tener esa molestia en la cintura, pero ya para mientras ya causó cierto temor, cierta intimidación en las personas, ¿va? Entonces ahí puede constituirse no precisamente delito de disparo de arma de fuego, porque ahí hay que disparar, sino que otras cosas, ¿va? Otros delitos. Licenciada, disculpe, aunque esta persona tenga derecho a portar el arma, ¿Cómo dice? aunque esa persona tenga derecho de portar el arma, también se mira como... Sí, es que mire, Mariana, el hecho de que una persona tenga permiso para portar arma de fuego a través de tenga su licencia, eso no significa que esa arma la vaya a usar para intimidar o para en determinado momento causar algún delito. Mucha gente que usa arma de fuego, y no me van a dejar mentir ustedes, para Navidad o alguna festividad, acostumbran, no todos por supuesto, ¿no? Pero en su mayoría acostumbran a hacer disparos al aire. Entonces, prácticamente están realizando delitos que pueden llegar a seguirles un proceso, ¿no? Entonces, usted tiene un arma, yo puedo tener un arma, cumplo con tener mi licencia, pero el arma me va a servir para defensa, para usarla cuando la tenga que usar, pero que no sirva como un medio de amedrentamiento, de intimidación, de amenaza, ¿va? Hacia las personas, y muchos así lo hacen. ¿Alguna otra pregunta? Lick, perdone, y en esos casos, por ejemplo, bueno, tiene que haber alguna orden girada por algún juez o algo así para que pues esas personas puedan tal vez porque como no es permitido, según tengo entendido yo, de que alguien cargue el arma o ya sea menos así que la cargue visible, ¿verdad? En la ley de armas y municiones está estipulado
no me recuerdo, pero o sea, uno no puede andar el arma de fuego a la vista, como luciéndose, pero eso, ajá, todos la andan con funda, pero la tienen que andar abajo de la camisa. O sea, a la vista quiere decir que usted no la tiene, no tienen que saber los demás que usted anda arma, porque eso se sanciona, es un delito. Se me va ahorita el nombre del delito y no tengo la ley de armas aquí a la mano. Pero eso es sanción y no es necesario que haya una orden. El agente de policía que ve, y de eso hay aquí, usted va a los supermercados, a la Maxi, a la Torre, ¿cuánta gente no entra con el arma visible? Hay mucha gente que como que le gusta, tienen unos, no sé cómo le llaman, esos es donde van las balas, que son esas tolvas. Entonces, eso es sancionado. Bueno, muchos de esos delitos que están en la ley de armas y municiones, se paga una multa y una suspensión de licencia, de la licencia de portación del arma de fuego. Pero, por ejemplo, en los disparos sin causa justificada, se llama el delito, ahí sí hay prisión. Entonces, en este delito no me recuerdo, por ejemplo, el que anda con un arma de fuego bajo efectos de licor o que está en un lugar donde se está ingiriendo bebidas alcohólicas, también lo sanciona la ley de armas y municiones, ¿no? Lo que pasa que a veces no se aplica. Pero media vez, como le vuelvo a repetir, se tenga licencia, eso no significa que nosotros vamos a hacer lo que querramos con el arma. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces continuamos por su ilicitud y motivaciones. Aquí se clasifican en comunes, políticos y sociales. Los delitos comunes son aquellos que lesionan o ponen en peligro valores de la persona individual o jurídica. En el caso de los delitos políticos, son los que atacan o ponen en peligro el orden político del Estado, por ejemplo, la revelación de secretos del Estado. Sí, ese es como, no sé, va, es como los que quieren están esperando llegar a cierta edad para perder la virginidad. Es igual con lo del arma. Es por puro orgullo, Linda. Sí, así es. Y es que poseer un arma, tener un arma de fuego es un compromiso muy grande, porque lo puede llegar a... sí, esos son los disparos sin causa justificada, pero el delito de andar el arma a la vista, es que no me recuerdo cómo se llama, por si alguien tiene ahí su ley de armas, por ahí está. En el caso de los delitos políticos son los que atacan o ponen en peligro el orden político del Estado, les decía, como el delito de revelación de secretos de Estado. En los delitos sociales, aquellos que atacan o ponen en peligro el régimen social del Estado, por ejemplo, el terrorismo.
Con el arma no se asusta al contrario. A veces con arma o sin armas, cuando ya le va a pasar las cosas a uno, ahí sí que se le roban o lo matan a uno, teniendo arma de fuego. Pues sí, exactamente, pero ustedes vayan y se sientan un día a comerse un helado ahí en la venta de helados, Sarita, allá afuera, eh, y van a ver, bueno, ahí ya no, pero en la entrada de la Maxi, bueno, ahí se pueden comer su helado y sentarse allá en la fuente, o irse allá a la orilla del lago o por la torre, ¿va? Y ustedes ven a la gente con arma de fuego a la vista. Y eso es delito. De hecho, no debería ni siquiera de ingresarse a un lugar en donde hay, digamos, en el caso de, no, no es bueno, el delito de portación ilegal de armas de fuego sí hay, pero por ahí está el otro delito. Y que tenga una ley de armas, ese sí no lo tengo yo aquí a mano. No, se debería prohibir el ingreso, digamos, a la torre, a la Maxi o a los negocios. Debería de existir, ya que tienen un policía ahí, de exigir que las armas queden así como en los bancos. Bajo resguardo, Exactamente, porque ese es un peligro ahí adentro, que imagínense en un momento de o hay algo ahí, empiezan a disparar, se va mucha gente. Entonces, todo eso debería de estar reglamentado, ¿no? En el banco, usted tiene que dejar su arma. O si usted, y como dicen las compañeras, muchas veces es presumir, ¿no? El sentirse uno inseguro y con el arma pues ya se siente uno seguro, piensa que va a traer a las patojas, entonces Es que el sí, hombre se corrompe por el dinero y entonces compra su arma y anda ahí como que se enorgullece de lo que él carga, pues irá con sí, esto, pues me caen las patojas o algo así. sí. Y al contrario, ¿no? Imagínese usted mira un hombre ahí muy simpático y todo y quiere entrarle y cuando ve el arma que tiene, Ni lo volteo a ver, Lick, ya porque no vaya a no, ser que por porque mirarlo, como dicen, ahora hasta exactamente, por una mala mirada lo amenazan a uno. sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con el arma de fuego. No, no es solo porque yo quiero tenerla, un momento de enojo, un momento, así como andamos que de repente nos sale un medio loco ahí que nos choca el carro, que nos grita aquí, nos grita allá, y sacamos el arma y ahí puede haber muerte, ¿no? Entonces, pues pasando a la clasificación por la forma de acción, tenemos que se clasifican en delitos de comisión, de omisión, así es, de comisión por omisión y de simple actividad. Entonces, en el caso, ya más adelante también vamos a ver la definición de estos delitos de comisión por omisión y de simple actividad. Tenemos también por su grado de voluntariedad. Por su grado de voluntariedad o culpabilidad. Ahí la clasificación nos da dolosos, culposos y preterintencionales. En el caso del delito doloso es cuando ha existido un propósito
de la comisión del hecho delictivo. Es decir, yo quiero matar a alguien, lo mato. Yo quiero robarle a alguien, lo robo. Entonces, en el caso de los delitos culposos, pues aquí tenemos que tener en cuenta que el sujeto activo en la comisión del delito no tiene ese propósito, esa voluntad de hacerlo, pero por circunstancias que lo rodean, ya sea por negligencia, por imprudencia, por impericia, él comete el delito. Entonces, en el caso de la preterintencional, del delito preterintencional, el sujeto tiene la voluntad de causar un daño, pero no tan grave como el daño que resultó. Por ejemplo, si una persona quiere darle un susto a otra, viene y lo empuja. Bajando 3 gradas, lo empuja para que brinque el sujeto y quede parado, ¿ah? Pero resulta que como nunca ha subido ni ha bajado grada la persona, al momento de empujarlo y caer, se golpea la cabeza y muere. La intención de la persona era solo darle un empujón, tal vez que se diera un raspón o tal vez una dobladita del pie o del brazo, pero no causarle la muerte a la persona. Entonces a eso se le va a llamar preterintencionalidad. Seguimos con la pluralidad de delitos. Y tenemos, Licenciada, sí diga, ahorita que está hablando usted de esa forma del delito, hace unos días estaba viendo un video de unos muchachos que se están bañando en unas fuentes de agua. Me parece que uno de los muchachos no sabía nadar demasiado y alguien más lo empuja. Entonces esa persona cae a lo profundo del agua y pues termina muriendo ahogado, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se va a juzgar a esta persona que lo lanzó si él no tenía intención de matarlo? Tal vez solo fue una broma, ¿no? Pero el otro, pues, no sabía nadar y terminó muerto, ¿no? Entonces ahí bueno, aplicaría eso, ¿no? aquí habría que ver si, digamos, la persona que lanzó al otro al agua sabía que la persona no sabía nadar, porque ahí cambia. Si la persona sabía que la otra no sabía nadar, lo hizo de manera intencional y sabía la posibilidad de que la persona iba a morir ahogada o del golpe, no sé qué tan profundo haya sido el lugar donde se estaban bañando, ¿no? Pero si la persona no lo sabía, entonces, y no tenía la intención como para poder encuadrarlo en un delito preterintencional, podíamos aplicar otras acciones dentro del Código Penal para que esta persona no fuera responsable. Porque a veces se dan como casos fortuitos, ¿no? Pero tendría que averiguarse primero si la persona sabía que la persona que se ahogó no sabía nadar. 2, que si sabía que sabía nadar, ¿cuál era la intención de lanzarlo? Entonces, para poder determinar si hay delito o no hay delito. De nada. ¿Alguna otra pregunta?
Y así como en un caso que estaba viendo hace poco en la noticia, que así como lo que comentaba el compañero, solo que en esa situación parecía que habían unos bañándose, creo que estaban como que queriéndose lanzar así de una altura como de un puente, algo así, o Ujú. una cascada, no sé cómo era, pero una de las muchachas estaba como dudando si se tiraba o no, y la otra amiga la aventó, y creo que al caer, pues cayó mal y tuvo lesiones graves, y al parecer como que decía que estaban a punto pues llevarla presa, ¿verdad? No sé Ujú. cómo sería ahí. Sí, es que volvemos con el ejemplo de Oscar. Eh, Antes de señalar un delito, de tipificar una acción o un hecho, tenemos que conocer no características, sino posiblemente los elementos que se pudieran constituir para poder decir, bueno, sí, esta persona tuvo la intención. Imagínese que la patoja que lanzó a la otra, si bien es cierto, la otra tenía una indecisión por lanzarse, pero viene la otra y la lanza. O sea, yo considero que la intención de lanzarla sí va, pero no tenía la intención de causarle, digamos, el daño que se dio, ¿no? El daño que resultó, ni tampoco, digamos, tenía la intención de causar un mínimo daño. Entonces, como les digo, hay que ver cuáles son las circunstancias en las que se dio el hecho para poder determinar en qué delito encuadrarlo, si es que encuadra en algún delito, ¿no? Porque a veces son hechos circunstanciales, podemos decir así, son hechos que ninguno se espera y se dan, ¿no? Casos fortuitos. Cada quien se va a imaginar imagínense que se está jugando y de repente de un empujón, como a veces se juega así con los patojos, ¿no? Empujando, y que de repente un empujón la persona vaya a dar en una piedra y ahí quede muerta. Entonces, hay que analizar si verdaderamente estas personas que lanzaron a otro y a la otra tenían la intención de causarle las lesiones o de matar al otro en el caso del que se mató, ¿no? Que se ahogó. Saber nadar. ¿Alguna pregunta? ¿U otra pregunta? Bien, entonces veamos la pluralidad de delitos. Pluralidad de delitos denomina la doctrina científica a lo que nuestra legislación penal conoce como concurso de delitos y surge cuando el mismo sujeto activo ejecuta varios hechos delictuosos de la misma o de diferente índole en el mismo o en distinto momento. Entonces, dentro de los concursos regulados en el Código Penal, tenemos en primer lugar el concurso real, que señala que el concurso real o material surge cuando el sujeto activo ha realizado varias acciones, cada una de las cuales por separado es constitutiva de un delito. Es decir, que tantos delitos como acciones delictivas se haya realizado. Por ejemplo, el sujeto
que en una oportunidad roba, en otra mata, en otra estafa, será responsable de los 3 delitos cometidos. En cuanto a la aplicación de la pena, el sistema que sigue es el de la acumulación matemática o material de las mismas, limitada por el máximo de 50 años de prisión, y eso lo tenemos regulado en el artículo 69 del Código Penal. Es decir, que para aplicar la pena en este concurso real es acumular de manera matemática las penas que se le aplican por cada delito. Si son 3 delitos, esas penas que va a ir acumulando, primero cumpliendo la del primer delito, después la del segundo y después la de... En conjunto, al sumarlas, no pueden sobrepasar los 5 prisión, que es el máximo de prisión aquí en Guatemala. ¿Alguna pregunta? ¿50 años de prisión es el máximo por asesinato? Sí. No, 50 años en cuanto a prisión es el máximo aquí en Guatemala. Es la pena máxima de prisión. O sea, a los que les dan, por ejemplo, 80 o más años es porque hicieron varios asesinatos. Sí, porque varios son delitos diferentes. Exactamente. Y no pueden constituir, digamos, una aplicación en un concurso real, ¿va? Porque lo que tenemos que tener claro que en el concurso real las acciones van cometidas en diferentes momentos, dice ahí. Tantas acciones delictivas se presentan como delitos se cometen, ¿va? Por ejemplo, el ejemplo que citan aquí, el sujeto que en una oportunidad roba, en otra mata y en otra estafa. Entonces vienen, lo procesan por los 3 delitos y por cada delito le aplican una pena de prisión. Esa pena de prisión se le suma, pero limitada, dice, por el máximo de 50 años de prisión. Entonces, esos 3 delitos no pueden sumar más de 50 años de prisión. En la aplicabilidad del concurso real. Ahora, el otro concurso es el concurso ideal o formal. Surge mediante 2 supuestos. Primero, cuando un solo hecho o acto delictivo sea constitutivo de 2 o más delitos y cuando un delito sea medio necesario para cometer otro. A este caso se le denomina también concurso medial. En cuanto a la aplicación de la pena, se sigue el principio de la pena única mediante la absorción, por el cual la pena de mayor gravedad absorbe a las menores, aplicándose solamente esta aumentada en una tercera parte. Sin embargo, si a juicio del órgano jurisdiccional fuera más favorable al reo la aplicación de la fórmula aritmética o matemática, se inclinará por esta, aplicando todas las penas que correspondan a cada delito. Entonces aquí volvemos con el ejemplo de la bomba, ¿verdad? Cuando una persona, un individuo tira una bomba en un lugar, en un inmueble en donde hay mucha gente, comete muchos delitos, comete lesiones, comete homicidio, comete daños, y si lo tenía planificado, comete asesinatos. Entonces, un mismo hecho representa varios delitos, es decir, una misma acción representa varios delitos en una de las partes de lo que señala el concurso ideal.
El otro es que un delito sea el medio necesario para cometer el otro. Entonces aquí un ejemplo que cabe es en los casos de robo y allanamiento, o de hurto y allanamiento, cuando el robo o el hurto se dan dentro de una vivienda o de un local comercial, o que la persona se resguarde dentro del local o dentro de la vivienda para que posteriormente puede ser que la persona haya ingresado con autorización, por ejemplo, en un centro comercial. Entra el individuo a comprar y se va haciendo el loco allá adentro y se queda, cierran y se queda él adentro, comete el delito de hurto. Aunque ahí no se cumple con uno de los elementos del delito del delito de allanamiento, pero sí se cumple con el hecho, dice, de que el sujeto permanezca en el lugar una vez entra, porque si no, claro que él tiene autorización para ingresar, pero no tiene autorización para quedarse adentro del comercio o del local cuando ya se encuentre cerrado. Entonces ahí es donde se da el allanamiento y se da el robo, o el allanamiento y se da el hurto. Ese delito de allanamiento le sirve como trampolín al individuo para la comisión del robo. ¿Alguna pregunta? Eso entra dentro del concurso ideal, Linda. Exactamente. Ahí tienen que poner mucha atención, porque el concurso ideal o formal se da en base a dos supuestos. El primero, cuando un mismo hecho representa varios actos delictivos. Y el segundo supuesto es cuando un delito sirve de medio necesario para cometer el otro. Son dos supuestos que se dan en el concurso ideal, que se pueden dar en la comisión del hecho delictivo para la aplicación del concurso ideal. Otro de los ejemplos del segundo supuesto es lo que hablábamos, cuando una persona es asaltada con un arma de fuego. Hay un delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil y o deportivo que va a servir como medio necesario para la comisión del robo. Entonces, puede tipificarse, ¿no?, el delito de portación ilegal de arma de fuego, y también se puede tipificar el delito de robo agravado. Entonces, ya al momento de aplicar la pena y de aplicar el concurso ideal, entonces ya se debe de tomar en cuenta cómo se va a sancionar, cómo se va a darle cumplimiento a la pena. Primero dice que a través de la absorción, es decir, que tendríamos que ver que entre el delito de portación de arma de fuego y el delito de robo agravado, ¿cuál de los dos tiene mayor pena? Si es el robo o si es la portación de arma de fuego. Entonces, la pena de mayor gravedad va a absorber a la de menor gravedad. Es decir, si el robo tiene mayor pena, la pena del robo va a absorber la pena de la portación de arma ilegal de arma de fuego. Pero a esa pena de robo agravado que le vamos a aplicar, se le va a aumentar una tercera parte. Es decir, se le va a sacar, por ejemplo, si se le aplican 12 años por el delito de robo agravado, se le va a aplicar, o sea, se va a sacar de esos 12 años la tercera parte y se le va a sumar a esos 12 años.
Ujú. Pero, ¿qué dos delitos para cometer otro? Es que es muy más fácil que un delito sirva para cometer otro, porque dos delitos para cometer uno, en todo caso, en la comisión, digamos, ahí si se cometen tres delitos, podría ser que aplicaría mejor el concurso real, ¿no? ¿O no? Porque la verdad que sí, pues yo no he escuchado ese de dos delitos uno, pero puede ser, ¿no? Lo que más se da es esa situación, eh, se da esa situación digamos, que un delito sirva de trampolín o medio para que se dé el otro. Pero dos delitos, habría que ver, que analizar qué delitos. Ligda, no sé si le entendía a Juan Carlos ahí en eso que está diciendo él, pero usted Ujú, habló del allanamiento y del robo, ¿va? Ahí ujú, se cometieron dos delitos. ujú. Ahora, bien, yo estoy aquí en mi casa, alguien allana mi casa, me roba y me mata. Sería algo como que lo que quiere decir Juan Carlos. Pero, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál era el objetivo del individuo? Pues tal vez robar. Ajá. El asesinato, bueno, no asesinato, posiblemente un homicidio, vino de alguna circunstancia que se presentó. Puede ser Por ante ejemplo, la negativa de no entregar usted sus cosas. ajá, por ejemplo, ante la negatividad de yo me quise defender, va, entonces él vino y cometió el homicidio. Ujú. Bueno, vamos a hacerle aquí a Juan Carlos, le voy a plantear uno a ver si por ahí va. En el caso de que, digamos, eh, vino el individuo, ingresa a su casa, comete allanamiento y él eh, la mata porque su objetivo es robar. Entonces, podría ser ahí de que el delito de allanamiento y el delito de robo sean el medio para poder llegar a la comisión del delito de robo. Podría ser así, porque si primero roba y después mata, pues no va, porque el objetivo del individuo es robar. Pero si digamos que él allana, mata para robar, entonces podría darse dos delitos que sirven como medio para cometer el delito de robo. Ok. Bueno, ahí aplicaríamos lo que está regulado si es que se aplica el concurso ideal, ¿no? Primero, eh, el caso de averiguar cuál de esos tres delitos tiene mayor pena, y esa mayor pena es la que se le va a aplicar absorbiendo las otras dos. Lo único que por esa absorción que se va a hacer, eh, se le va a aumentar una tercera parte. Sí,
Ahora hay otra forma de hacerlo, que es la otra, que es la forma que se aplica en el concurso real, ¿no? Que se le aplique pena por cada delito cometido, pero esto se va a aplicar si favorece o no favorece al reo, porque puede ser que con la absorción del delito más grave, con la pena más grave, más la tercera parte que se le va a sumar, sea mucho mayor que la pena que resulte cumpliendo delito por delito, entonces se va a aplicar la solución que mejor le favorezca al reo o al condenado, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Lick, yo lo escribí en el chat. Por ejemplo, alguien que comete el delito de un secuestro y luego ese secuestro conlleva al asesinato de una persona, sería el concurso real, ¿no? Sí, porque aquí el objetivo del individuo o del delincuente es plagio o secuestro, ¿ah? Muchos de los plagios o secuestro, como ahí piden dinero, recompensa, no están privando de libertad. Pero muchas veces cuando no les dan lo que ellos piden, proceden a matar a la víctima. Entonces, aquí estaríamos hablando de dos delitos, aplicando el concurso real. Y ahí aplicaría la cuestión de cumplir con las penas por separado, por delito. Licenciada, perdón. Sí. Pues habría que ver si se cumple con los requisitos en el caso de la legítima defensa. Sí, es que todas esas circunstancias, esas causas o esos eximentes de responsabilidad penal, en determinado momento tenemos que probarlo si queremos usarlo, ¿va? En el caso de la legítima defensa, ahí está estipulado los requisitos para poder otorgarla. Entonces, digamos, en el caso de la legítima defensa tendría que haber una agresión, digamos que usted mató porque hubo una previa agresión, ¿no? Que Ujú. ¿Y cuál de ellas? Es que mire, pues, la legítima defensa tiene que, cuando uno, digamos, primero tiene que haber una agresión o por lo menos Sí, perdone. Sí, Fíjese que en la capital, no me acuerdo si es un conocido, pero dice que él iba en su motocicleta con, bueno, para su casa. ujú,
y en otra motocicleta iban dos individuos. Se bajó uno que iba en la parte de atrás y sacó su arma y estaba en un semáforo y antes de que el individuo sacara el arma para asaltarlo, él sacó la de él y lo mató y se quedó ahí. Y llegó la policía, lo capturó y se lo llevaron ante el juez. Y el juez dice que le dijo, ¿por qué no esperaste que él sacara el arma? Porque habían videos del semáforo que estaba, como ahí ponen cámara, ¿no? ¿Por qué no esperaste que el individuo sacara el arma? Pero era claro, como dicen los compañeros, ¿va? De que lo iba a asaltar y le iba a robar la moto, ¿no? Pero para mientras es un supuesto. Exacto, eso dice que le dijo él, y si me mataba a mí. Ajá, pero fíjese que le voy a señalar aquí los requisitos de la legítima defensa. Y su ejemplo es algo muy bueno para analizar, porque tal como le dijo el juez, o sea, ante supuestos no podemos reaccionar. Para que se dé la legítima defensa, tiene en primer lugar que haber una agresión ilegítima. ¿Por qué le dijo el juez al señor que debió de esperar a sacar el arma? Porque solamente con ello, con el solo hecho de sacar y ser visible el arma, no esperar que le disparen, porque es lógico, ¿no? Pero por lo menos ver que sacaba el arma, había una agresión ilegítima. Porque al momento de que él lo mató antes de sacar algún arma, estamos basados en supuestos. Porque yo, por ejemplo, me lo encuentro en la calle y a lo mejor voy, digamos, como que yo tuviera un bulto debajo de la blusa o debajo de la playera, me voy acercando a usted de manera que no me quito del camino de usted hasta llegarlo a topar, y usted ve que yo vengo y quiero sacar algo, puede ser que usted reaccione de una manera violenta, me va a matar, ¿no? Pero a lo mejor a mí me picaba ahí por esa parte del estómago, o que resulta que yo, pues en mi casa no me dejan comer ciertas cosas y las escondo debajo de mi blusa, ¿no? Entonces, el supuesto no puede existir. Tiene que ser una agresión ilegítima, inmediata. Entonces, o iba a sacar el celular, ¿no? Porque a veces los celulares pues, son grandes. Entonces, otra cosa es que dice necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. O sea, cuando el juez le dice al señor, ¿usted hubiera esperado el arma? Bueno, un arma y un arma es igual. El medio que se utiliza para repeler esa agresión ilegítima es igual. Porque no es lo mismo que usted se defienda con un arma de fuego y que la otra parte le salga con un palito y usted lo mate de un balazo y después quiera alegar legítima defensa, cuando el otro pobre con un palito, ¿qué le iba a poder hacer con un palito, no? Entonces, el medio racional para poder responder o impedir esa agresión ilegítima no es igual, o que uno cargue un revólver o una escuadra y el otro venga con una AK-47, ¿no? De 3 balazos y ya lo sienta. Entonces, el otro es la falta de provocación suficiente por parte del defensor. Es decir, ahí fue todo lo contrario, ¿no? El señor nomás vio que venía, claro, lógico, que en este mundo que venimos se nos acercan 2 sujetos que van en una moto y no se quitan ni el casco. Lógico que van armados, lógico que son ladrones, lógico que nos van a asaltar y posiblemente no van a estar pensando 2 veces en sacar la pistola y matarnos. Pero todo eso se tiene que cumplir tal como lo regula el artículo 24. Entonces, la legítima defensa está ahí y se puede aplicar, pero tenemos que cumplirlo.
Sí, pero en el caso Neri, ahorita Oscar, en el caso Neri es que, o sea, suponemos que al momento de que mataron al hombre se le encontró el arma de fuego, pero él no la sacó, no existe una agresión ilegítima como para poder alegar legítima defensa, ¿va? Lick, por ejemplo, se mete alguien a una casa, eso pasa bastante. Se mete alguien a una casa, uno está durmiendo, despierta y uno tiene un arma de fuego solo con portación, solo con tenencia, ¿verdad? Para la casa. Pero el que se metió a la casa lleva un cuchillo y uno lo mata con un arma, por decirle un ejemplo. Y como usted decía que no eran armas del mismo, que se dijera, de igualdad. Mismo tipo. Ajá, de igualdad. Ahí no se podría alegar legítima defensa No, porque yo lo maté con un arma de fuego y él llevaba un cuchillo, ¿no? exactamente, lo que le Pero si queda le a estaba usted, amenazando por decirle tenía a una de mis hijas y estaba amenazando con matarla. tiene usted que buscar otro medio parecido o igual. Pero, ¿y si mata a su hija, Linda? Bueno, uno va a evitar el peligro o el riesgo que corre la vida no solo de uno, de sus familiares o la de su propiedad, pero no podemos alegar, o sea, yo no estoy justificando, yo simplemente les estoy diciendo, si no se cumple con los requisitos estipulados en lo que respecta a la legítima defensa, no podemos solicitarla, no podemos alegarla. Pero, o sea, una pregunta. Ujú. Ujú. Pero fíjate que en el Código Civil, Ujú. No, y además no es solamente con un arma de fuego, ¿no? Puede ser otro medio, otro instrumento para repeler esa agresión. Ya vamos a ver más adelante, más detenidamente, lo que es la legítima defensa, pero déjeme adelantarle. En el último párrafo señala el requisito previsto en el literal C, en donde señala que a la falta de provocación suficiente por parte del defensor se entenderá que concurren estas tres circunstancias respecto de aquel que rechaza al que pretende entrar o haya entrado en morada ajena, pues sus dependencias y su actitud denota la inminencia de un peligro para la vida, bienes o derechos de los moradores. Entonces señala aquí el requisito previsto en el literal C no es necesario cuando se trata de la defensa de sus parientes, dentro de los grados de ley de su cónyuge o concubinario que sus padres o sus hijos adoptivos, siempre que el defensor no haya tomado parte en la provocación. Entonces, claro que hay un inminente peligro que usted se levanta y mira a un individuo adentro de su casa tratando de sustraer objetos y pues usted se va a defender de la mejor manera posible, ¿no? El asunto aquí es que usted puede defenderse de una manera que no lo vaya a matar, ¿ya? Es decir, Licenciada, sí, pero bueno, yo entiendo que
que hay que tomar en cuenta todos esos factores. Pero si en dado caso es de noche, está oscuro, yo no estoy viendo qué tipo de arma carga él, ¿no? Mm, Entonces, ¿de qué manera me voy a defender y de qué manera me van a juzgar si yo no sabía que él solo cargaba un cuchillo o yo no sabía que él únicamente cargaba una herramienta para abrir puertas? Pero yo, o sea, con la presión del momento, sabiendo que son segundos demasiado importantes entre tomar una decisión que podría terminar siendo dañada a mi familia, o sea, o es el delincuente o soy yo y mi familia. ujú. Entonces, y tal vez vengo yo, le disparo, lo mato, ¿no? Y ya cuando enciendo la luz veo que él únicamente cargaba una uña para abrir la puerta. ¿Será que el juez no puede utilizar alguna forma o llegar a algún acuerdo para que no sea demasiado grande la pena hacia mí, o sea, la condena? Es que mire, bueno, no mira, escuche, Oscar. em, el juez no puede ir más allá de lo que está regulado en la ley. Lógico que uno tiene que defender la vida, la integridad, no solamente de uno, sino de su familia, de sus bienes, bienes que le ha costado tanto durante años tener. Pero, o sea, si no se puede aplicar, yo solamente le estoy hablando de lo que es la legítima defensa, como decía Juan Carlos, ahí el abogado que usted tenga en un determinado momento, una persona que se vea en esta situación, tendría que buscar dentro de las causas que eximen la responsabilidad penal o bien las circunstancias, puede ser una circunstancia atenuante, ¿no? Que se le puede aplicar, perdón, para minorar la pena. O sea, a nadie se le va a quitar la sanción. Estos mecanismos o estas causas que exhiben de responsabilidad penal lo que van a hacer es aminorar la responsabilidad penal de una persona. Pero como les repito, no les puedo hablar muy así qué hacer o no hacer, va, porque como Juan Carlos sube esta cuestión allá al Face, no al Face, Ahí, al YouTube, ahí solo no que vaya a diga ser que digan que yo los estoy influenciando en hacer cosas que no son, va. Entonces, sí, eso me corta a veces la inspiración. Ah, vos, Juan Carlos, ya me imagino yo ahí que cuando estés defendiendo a tu cliente digas, sí, lo que pasa es que aquí Oscar en ese ratito que se metieron a su casa, él sufrió de un trastorno mental transitorio, ¿verdad? ¿Verdad? Para que el juez diga, bueno, perdió la memoria transitoriamente y por eso lo mató. Mire, hay formas de evitar muchas cosas, ¿no? Ahí sí que uno no puede ponerse en los zapatos de alguien que esté en esa circunstancia.